También sufren de dolores agudos, definitivamente, pero es en menor cantidad, en menor proporción. También puede haber reagudización de esos dolores crónicos, ¿no? Pero en general, en el manejo del dolor del adulto mayor es básicamente manejo del dolor crónico, ¿sí? O reagudizaciones de ese dolor crónico, ¿no? Porque si yo tengo un dolor crónico, ese dolor puede reagudizarse, volverse agudo y empezar a doler mucho más. Pero como vamos a ver básicamente dolor crónico en el adulto mayor, que es el tema básicamente que nos interesa, tenemos que, tenemos que saber que el dolor crónico se divide en dolor crónico oncológico y no oncológico. Ya, van a encontrar ustedes múltiples clasificaciones de dolor, ¿no? Por su fenotipo, por su fisiopatología, por su tiempo de presentación. Va a encontrar múltiples clasificaciones, ¿no? Pero cuando hablemos básicamente de dolor crónico, tenemos que tener en cuenta que el dolor crónico se divide en dolor crónico oncológico y dolor crónico no oncológico, ¿ya? El dolor crónico no oncológico básicamente está dirigido a lo que es, ya está grabando, ¿no? Está dirigido básicamente a, a dolores musculoesqueléticos, ¿no? Es no oncológico, ¿no? Pacientes con artrosis de cadera, artrosis de rodilla, artrosis a nivel de la columna cervical, ¿no? Básicamente es ese tipo de dolor que va a producir pues una disminución de su capacidad funcional, ¿no? Y por ende está dirigido básicamente a recuperar la capacidad funcional del paciente. O sea, el tratamiento está dirigido básicamente a recuperar su capacidad funcional. En cambio, en el dolor crónico oncológico, el objetivo ya no es recuperar la capacidad funcional del paciente, solamente es mejorar calidad de vida, ¿no? Entonces son dos cosas muy distintas. Mientras que en el dolor crónico no oncológico, mi objetivo principal es recuperar esa capacidad funcional que el paciente ha perdido en el tiempo, ¿no? Ejemplo, una artrosis de rodilla o de cadera. El paciente, como tiene dolor crónico, va, va a presentar muchas veces limitación a la hora de deambular, paciente que, por ejemplo, era independiente y con el tiempo se vuelve, pues, un dependiente moderado, dependiente severo, porque ya no puede deambular. Entonces, este paciente, aparte de tener ese dolor crónico, genera una serie de problemas también psicológicos, como depresión y todo eso. Entonces, todo eso se forma un círculo vicioso en el paciente y incrementa más el dolor. Entonces, uno tiene que romper ese círculo vicioso. ¿Con el fin de qué? De mejorar o nuevamente em, mejorar su capacidad funcional, ¿no? A eso está dirigido el tratamiento del dolor no oncológico. Y en cambio del dolor oncológico es mejorar calidad de vida, ¿no? Básicamente en ellos, porque acuérdense que los pacientes que tienen cáncer, la capacidad funcional, cuando empieza a decaer la capacidad funcional en estos pacientes, em, su capacidad funcional va en caída libre, o sea, no hay forma como detenerlo o cómo mejorarlo, ¿no? La capacidad funcional en un paciente con cáncer va, va de bajada y no hay forma de cómo detenerlo. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los pacientes, hay que diferenciar cuando vemos el tiempo de presentación de dolor en agudo y crónico. El dolor agudo es menor de 3 meses, el dolor crónico es mayor de 3 meses. El dolor agudo nos sirve como un efecto protector, ¿no? Por ejemplo, si me quemo, retiro mi brazo, si me están golpeando, salgo de ahí. En cambio, el dolor crónico pierde ese efecto protector, ya no nos sirve, por el contrario, ¿no? Cuando una persona cuando se cronifica el dolor, va a haber cambio también a nivel de los neurotransmisores cerebrales. Y eso hace, esos cambios a nivel de los neuroreceptores cerebrales, hace que ese dolor se magnifique,
se incremente y sea de más difícil manejo. Entonces, lo que debemos evitar siempre es que ese dolor agudo se transforme en un dolor crónico, ¿ya? Y cuando hablemos del fenotipo del dolor, vamos a hablar de la clasificación del dolor nociceptivo, y dentro del nociceptivo tenemos el dolor somático y visceral, el dolor neuropático que es aquel dolor donde hay una lesión nerviosa que puede ser central o periférica, ¿no? Acuérdense que el dolor neuropático central se da secundariamente en los pacientes que han tenido, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, pueden presentar dolor neuropático. Pacientes que tienen compresión medular también pueden producir dolor de origen central. Y un clásico ejemplo de dolor neuropático periférico es la neuralgia posherpética. Es la neuralgia posherpética. Muy bien. Entonces vamos a iniciar la presentación. Malo que esta presentación es antigua. Como me robaron mi máquina, es la nueva presentación. ¿Me avisa si se ve? ¿Moviliza? ¿Se mueve? Entonces, estamos viendo lo que es este manejo del dolor en el adulto mayor, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro cuándo es agudo y cuándo es crónico. Agudo menor de 3 meses, crónico mayor de 3 meses. Y si ahora vamos a hablar del dolor crónico, el dolor crónico puede dividirse en oncológico y no oncológico. El no oncológico, básicamente por problemas musculoesqueléticos, ¿no? Y el dolor oncológico definitivamente asociado a una neoplasia, ¿no? De cualquier lugar, de mama, de próstata, de páncreas, que son los cánceres mucho más que generan mayor dolor y de mayor dificultad para manejar esos pacientes, ¿no? Inclusive se hacen hasta bloqueos, bueno, hacen bloqueos algunas, algunos seguros, ¿no? Pero no todos tienen la posibilidad de tener un seguro, ¿no? Bueno, un seguro particular, ¿ya? Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿no? Acompañada por una lesión tisular real o potencial, ¿no? Esa es la definición de dolor. Eso es según la IAPS, ¿no? Que es la Asociación Interamericana Internacional para Estudio del Dolor. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Que es una experiencia sensorial, emocional, desagradable, acompañada por una lesión tisular real o potencial. A veces no hay lesión y el paciente tiene dolor. El caso, por ejemplo, de la fibromialgia. Tú no ves una lesión evidente. No encuentras una lesión tampoco en la electromiografía que te diga que hay una neuropatía simétrica, sensitiva, dolorosa. No, no encuentras nada, pero el paciente realmente le duele, ¿no? Entonces, por eso es una lesión tisular real o potencial, ¿no? Si el dolor persiste, acá vamos a diferenciar, ¿no? El dolor agudo, menor de 3 meses, y el dolor crónico, mayor o igual a 3 meses. Cuando nos referimos del dolor agudo, usualmente hay un daño tisular evidente, ¿no? O sea, me quemo, me corto, me golpean, me caigo, me fracturo, ¿no? Hay un daño tisular evidente en un dolor agudo, ¿no? Tiene una función protectora el dolor agudo, ¿no? Que si me quemo, retiro el brazo. Si me corto, retiro el brazo, ¿no? Hay un incremento de la actividad del sistema nervioso. El dolor se resuelve después de la curación. O sea,
Pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, si me quemé, el dolor disminuye, ¿no? O prácticamente desaparece. Entonces, ese es el dolor agudo, ¿no? El dolor crónico, por lo contrario, va más allá del periodo de curación esperado, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes con dolores crónicos, por ejemplo, no oncológicos, tenemos pacientes que han tenido tuberculosis o que han sido operados de cirugía de tórax, que les han hecho lobectomías, ¿no? Radicales, ¿no? Son grandes cirugías, ¿no? O solamente pacientes que han tenido que les han hecho, por ejemplo, un drenaje, una toracocentesis o un drenaje torácico, quedan con dolor permanente, ¿no? Probablemente o lo más seguro por una lesión nerviosa. Tengo varios jóvenes de entre 25 y 26 años que su único antecedente para tener dolor a nivel del tórax, que le quema, le arde y le impide hacer sus actividades, es haber tenido TB a los 17, 18 años y haberles colocado un drenaje torácico, ¿no? Y después de ese drenaje torácico ha empezado su problema, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años con dolor, ¿no? 3 años con dolor permanente, ¿no? Que quema, arde, pasa como electricidad. Entonces, el dolor crónico va más allá de la curación, ¿no? No solamente es la curación. Eh, ya no tiene un propósito útil, pues, ¿no? El dolor ya pierde su propósito útil, pierde el propósito útil, ¿no? El propósito protector que inicialmente tenía el dolor ya lo pierde, por el contrario, me genera una complicación. Imagínense un joven en toda la etapa universitaria y que no puede hacer sus actividades porque eh, presenta estos dolores que no le permiten ni siquiera viajar en el micro, no le permiten estar mucho tiempo sentado, ¿no? Entonces, eso va a generar también otros problemas, como le digo, ¿no? El ser humano es biopsicosocial, entonces eh, la parte psicológica también se ve afectada, ¿no? Y entonces estos pacientes entran en depresión. Igualito los adultos mayores que tienen artrosis de cadera, de rodilla, ¿no? Personas que han sido independientes, pero con el transcurrir de los tiempos, al irse incrementando o al irse incrementando la lesión por la osteoartrosis, pueden muchas veces volverse ya dependientes moderados, ¿no? Entonces, personas independientes que generalmente hacían su actividad, imagínate que se vuelvan dependientes moderados o severos. Eso le genera una serie de complicaciones psicológicas al paciente, ¿no? Por eso le digo que cuando el dolor se cronifica, eh, hay cambios a nivel de los neurotransmisores cerebrales, pues, ¿no? Entonces es mucho más difícil manejar a estos pacientes, ¿no? El dolor se mantiene provocando deterioro de la salud y de la función, ¿no? Entonces los pacientes generalmente hacen depresión. Entonces, es por eso que el año pasado la IAPS ha dicho que el dolor ya no es un síntoma. El dolor debe ser, no, perdón, este año, en febrero, sacó un comunicado donde diciendo que el dolor ya no debe ser considerado como un síntoma, ¿no? Porque nosotros siempre lo consideramos como un síntoma, sino que el dolor debe ser considerado, el dolor, y pregunta examen, ¿ah? El dolor debe ser considerado como una enfermedad. ¿Por qué? Porque te produce múltiples afecciones desde el punto de vista psicosocial, por ejemplo, disminuye su capacidad funcional, ¿no? Los pacientes con dolor crónico de moderado a severo, su capacidad funcional se ve afectada. Va a haber problemas a nivel psicológico, ¿no? Em, Genera depresión en las personas mayores, no solamente en las mayores, también en los jóvenes. Genera problemas sociales, ¿no? Hay mayor gasto de la parte económica, las personas dejan de trabajar, faltan mucho al trabajo,
¿no? Entonces se genera una gran, eh, un gran problema, ¿no? Desde todos los puntos de vista, ¿no? No es tan sencillo como decir, no, le duele, ¿no? Entonces, no, ya no debe ser considerado como un síntoma, sino debe ser considerado como una enfermedad. El dolor crónico debe ser considerado como una enfermedad. Esto es para ver el algoritmo, ¿no? De cómo valorar el dolor crónico, ¿no? Igual, paciente con dolor, siempre hay que ver la historia clínica, ¿no? La historia clínica en todo es importantísimo, ¿no? Una buena historia clínica, una buena exploración física y una valoración funcional. Una historia clínica, sobre todo para saber el tiempo del dolor, desde cuándo le duele, cuánto tiempo le duele, dónde le duele, si ese dolor se irradia, si calma con algo, si empeora si mejora con alguna posición, empeora con alguna otra posición, ¿no? Es importantísimo saber eso. ¿Cómo es? ¿Cuáles son las características de ese dolor? Quema, arde, punza, pasa como electricidad, palpita, ¿no? Eso nos da una idea de qué tipo de dolor es, porque tenemos que saber qué tipo de dolor es, porque eh, cuando demos la medicación, no a todos le vamos a dar un AINE, pues. Al dolor neuropático no le vamos a dar un AINE, al dolor mixto no solamente se le va a dar un AINE. Entonces, hay que tener en cuenta qué tipo de dolor es para que el tratamiento esté dirigido exactamente para el tipo de dolor. Una buena exploración física. Estos pacientes tienen alodinia, ¿qué tienen? ¿Qué tienen la sensibilidad aumentada? ¿Qué es lo que tienen? ¿No? Hay déficits motores, ¿qué cosa hay? ¿No? Y la valoración funcional, ¿cuánto afecta el dolor en su capacidad funcional de ese paciente adulto mayor? ¿No? Y muchas veces se van a dar con sorpresa. Por eso les digo por eso les digo que el dolor crónico no oncológico en los pacientes mayores está dirigido a mejorar su capacidad funcional, porque merma su capacidad funcional por dolor. Y uno tiene que mejorar eso. Como le digo, van a encontrar múltiples clasificaciones de dolor, ¿no? Por ejemplo, es una clasificación etiopatogénica, ¿no? Acá lo dividen dolor neuropático, como le dije, ¿ven? Neuropático, periférico y central. Central, prosictus, mielopatía, fibromialgia, Parkinson. Acá, por ejemplo, la fibromialgia lo consideran dentro de neuropático. Antes había, se llamaba dolor disfuncional. Ahora ese dolor disfuncional este año cambió de nombre. Se llama dolor nociplástico. No tengo los slides por el tema que los manifesté, que me robaron toda mi computadora y uno no tiene costumbre de guardarlo en en la nube. ¿No? Entonces, pero ustedes van a encontrar múltiples clasificaciones, ¿no? Esta es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Dolor neuropático periférico central, ¿no? Dolor muscular, un síndrome miofacial, dolor inflamatorio, en la artritis, en las infecciones, por quirúrgicos, ¿no? Las lesiones, las heridas. Y dolor mecánico, lumbalgia, compresión visceral, ¿no? Todo eso es dolor crónico. Entonces, ya hice una buena historia, ya hice una buena exploración física, ya valoré la capacidad funcional, ya lo clasifiqué en qué tipo de dolor es, ¿no? Y ahora tengo que hacer una valoración psicológica y espiritual. La espiritualidad no se refiere a religiosidad, por si acaso, se refiere a la autonomía propia del paciente y hacer un plan de cuidados. ¿Ve? La vía de señalización de dolor, ustedes ya la conocen mejor que yo, ¿no? Ustedes ya han llevado fisiología, fisiopatología, ¿no? Para hacerles recordar que en la parte periférica tenemos nociceptores periféricos, ¿no? Acuérdense que también tenemos nociceptores profundos.
Por eso que el dolor nociceptivo se divide en dolor somático y en dolor visceral, porque al igual que tenemos nociceptores periféricos, ¿no? También tenemos nociceptores profundos. Entonces, ustedes ya se acuerdan acá que las fibras rápidas, las fibras lentas, ¿no? Todas van al asta posterior de la médula espinal, ¿no? Y siguen la vía ascendente, ¿no? Hasta que llegan a la corteza cerebral y se expresa el dolor, ¿no? Y de ahí una vía descendente. Entonces, todo esto es importantísimo, ¿no? Saber cómo va la señalización del dolor, ¿no? Cómo actúa a nivel del, a nivel presináptico y posináptico, ¿no? ¿Qué, qué tiene que ver el calcio? ¿Qué tiene que ver el potasio? ¿Cómo actúan, por ejemplo, algunos medicamentos como los opioides, ¿no? Eso es importante, conocer adecuadamente esta parte de la vía de señalización del dolor. Cuando yo evalúo a un paciente con dolor, cuando yo evalúo a un paciente con dolor, mm, lo puedo hacer a través de dos herramientas, ¿no? Las herramientas unidimensionales y las herramientas multidimensionales. Las herramientas unidimensionales, por ejemplo, tenemos la escala de puntuación numérica, tenemos el EVA, la escala verbal análoga. Solamente las unidimensionales solamente me miden una dimensión, que es la dimensión de la intensidad del dolor. No me miden más cosas. Que en dolor agudo, bueno, es adecuado, ¿no? En dolor agudizado, también, ¿no? Que me midan solamente la intensidad. Pero cuando tengo un paciente ya con dolor crónico, digamos, más de 3, 4, 5, 6 meses, un año, 2 años con dolor crónico, no solamente me tiene que interesar medir la intensidad. ¿Por qué? Porque ese paciente con dolor crónico, como le dije, ya hay afectación de muchas cosas, de su capacidad funcional, tienen depresión, ¿no? Entonces, necesito un instrumento multidimensional que me pueda ayudar a evaluar todas esas áreas, todos esos aspectos, ¿no? Entonces, acuérdense, las herramientas unidimensionales básicamente están dirigidas para los pacientes em, con dolor agudo o reagudizaciones del dolor, ¿no? Los pacientes con dolor crónico deben ser evaluados con herramientas multidimensionales, ¿no? Porque como les dije, el dolor crónico afecta la capacidad funcional, afecta la parte afectiva, afecta la parte social, ¿no? Entonces, un EVA ya no me va a ayudar mucho. Claro que me da cierta información de la intensidad que tenga, pero ya no me da más allá de la capacidad funcional, su estado afectivo, su estado social, ya no me lo da. Entonces las herramientas multidimensionales sí, como el BPI, el WOMAC, el Eurocool, el Pain Detect, el LANS, todos esos instrumentos evalúan, son multidimensionales, pues, ¿no? Porque evalúan las diferentes áreas que existe en la persona, ¿no? Ahí dice, la escala numérica permite clasificar el dolor por su intensidad, permite estimar el grado de discapacidad y es un indicador de mejoría o no. Claro que me va a ayudar, pues, o sea, me da muy buenas. Si viene por dolor, definitivamente es importante medir la intensidad. O sea, si viene por dolor agudo, si viene por dolor crónico, también es importante medir la intensidad, pero también es importante medir las otras áreas, las otras dimensiones del paciente, ¿no? Y es un indicador de mejoría o no a través del tiempo del tratamiento, ¿no? La escala numérica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, ¿todo claro? ¿Todo claro, muchachos? Este es el EVA, ¿no?
Esta es la escala de Leva para medir solamente intensidad. Y vean que de 0 no hay dolor. De 1 a 3 es un dolor leve. De 4 a 6 es un dolor moderado. Y de 7 a 10 es un dolor severo, ¿no? Esta escala va a depender mucho de quién la maneje, del operador. Porque, por ejemplo, en la hospitalización, muchas veces los internos me dicen, doctor, tiene un EVA de 7/10. Pero tú lo ves al paciente leyendo su periódico, tranquilo. Y hay otro paciente que me dice, doctor, tiene 4/10. Y ves al paciente quejumbroso, de costadito, que no quiere hablar, ¿no? Entonces, todo instrumento va a depender mucho de la capacidad y de la vesperticia que tenga, de la vesperticia que tenga el que está utilizando el instrumento, ¿no? De eso va a depender mucho, ¿ya? Ahora, hay una forma práctica que nos enseñaron a nosotros, ¿no? Cuando hacíamos los cursos de dolor, ¿no? El dolor leve va un AINE, un paracetamol, metamizol. Un dolor moderado va un opioide menor, tramadol, codeína. Y un dolor severo, sí, pues va, de frente van los opioides mayores, ¿no? Morfina, oxicodona, metadona, buprenorfina, ¿no? Es un manejo más o menos práctico, ¿no? Que nos ayuda en la práctica clínica, ¿no? Eh, Porque muchas veces creen, si es un dolor moderado, le voy a dar Panadol, o si es un dolor severo, le voy a dar un diclofenaco. Es como cuando viene un paciente con fractura de cadera o alguna fractura expuesta, por ejemplo, a la emergencia, ¿no? ¿Qué le ponen? La fractura expuesta es un dolor, pues, intenso, ¿no? ¿Qué le ponen? Diclofenaco con metamizol, ¿no? O máximo lo ponen tramadol, ¿no? Entonces el paciente sigue quejándose, queje y queje. No, pero ¿de qué te quejas si ya te hemos puesto? Sí, pues, pero la intensidad es mucho mayor. O sea, la intensidad del dolor no puede ser cubierta solamente con un AINE o con un opioide débil, ¿no? Amerita un opioide mayor, ¿no? En los centros de atención o sea, en la práctica de atención, la consulta externa, el 50% de los pacientes con dolor crónico no experimentan suficiente alivio del dolor. No, no hay. O sea, la mitad no experimenta alivio del dolor. Y hay varios factores, ¿no? Uno de ellos es la relación que tiene el médico con... Un segundo, por favor. ¿No? Entonces, este problema se debe a muchos factores. Uno de los factores es uno de los factores es la relación médico-paciente, ¿no? La relación médico-paciente, ¿no? Hay veces no generamos la confianza con el paciente. Y va a depender mucho de lo que nosotros podemos explicarle y decirle al paciente. Muchas veces los pacientes con dolor crónico vienen dando bote en diferentes consultorios con distintos médicos por este problema porque ellos no encuentran un suficiente alivio, ¿no? Un paciente con dolor crónico mínimo se ha recorrido 3, 4, 5 consultorios buscando alivio, ¿no?
pero uno tiene que ser pues bastante sincero. Cuando hay un paciente con dolor crónico, siempre tenemos que manifestarle que no vamos a poder quitarle completamente el dolor. Si él tiene un dolor de 5, 6 sobre 10, eh, la mejor expectativa dentro de los primeros meses de tratamiento es tratar de llevar el dolor a -3, ¿no? Un EVA -3, ¿no? Eso es lo que uno tiene que proponer en el plan de trabajo al paciente, ¿no? Que el paciente sepa que no vamos a eliminar completamente el dolor, sino lo vamos a llevar a un EVA -3, que es un dolor tolerable, que le permite hacer sus actividades, ¿no? Sus actividades básicas, sus actividades instrumentales, ¿no? Porque muchas veces se crean falsas expectativas, ¿no? Lo envían, no, el doctor te va a manejar el dolor, te lo va a quitar inmediatamente, y no, es imposible, ¿no? Cuando pacientes tienen dolores crónicos, ¿no? Hay dolores crónicos de difícil manejo. Entonces, lo que trata de hacer uno es, primero, no crear falsas expectativas y decirles a los pacientes que se va a tratar de llevar el dolor a un EVA menor de 3 que sea tolerable y que le permita hacer que le permita hacer sus actividades básicas. También hay que explicarle los efectos adversos de los medicamentos, que tiene que ver con la tolerabilidad y el abandono al tratamiento. Por ejemplo, si yo doy un opioide, tengo que explicarle al paciente que, eh, ese medicamento le puede producir náuseas y vómitos, y que al tercer, cuarto día esas náuseas y vómitos van a desaparecer porque el organismo se acostumbra, ¿no? El fenómeno de la tolerabilidad, ¿no? Va aceptando el cuerpo el medicamento. Tengo que explicarle que ese opioide puede producir también constipación, ¿no? Constipación. Entonces uno tiene que ir explicándole al paciente eh, los efectos adversos de cada medicación, porque si no, ellos lo van a tomar y lo van a abandonar, sí, igualito. Entonces, des en cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es no generar una expectativa o falsas expectativas. Tenemos que explicar todo lo que va a producir la medicación. Tenemos que explicarle que el dolor no vamos a poder calmarlo completamente o desaparecerlo, ¿no? El dolor va a permanecer, pero tenemos que llevarle a una intensidad que sea tolerable y que él pueda hacer sus actividades. Hay pacientes a los cuales se puede, hay pacientes a los cuales se le puede quitar completamente. Sí, hay un grupo de pacientes que sí se retira completamente, pero hay un grupo que no, que permanece. Y lamentablemente muchas veces se van a tener que acostumbrar a convivir con ese dolor, ¿no? Por eso se necesita apoyo también psicológico, de psicoterapia y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando un paciente tiene dolor crónico ya vienen pensamientos catastróficos, ¿no? La catastroficación del dolor, ¿no? O sea, el paciente piensa ya mal, ¿no? ¿Qué será? ¿Será un cáncer? ¿Será esto? ¿Me va a limitar mi vida? Ya no. Entonces, todo eso genera un círculo vicioso y incrementa más el dolor. Las ideas catastróficas incrementan más el dolor, ¿no? Y eso se da más frecuentemente en las personas mayores, el catastrofismo del dolor. Esta es la clasificación que yo lo utilizo en la parte clínica y es la que en la mayoría de libros van a encontrar, ¿ya? Y es la que está aceptada por la IAPS, que es la Asociación Internacional para Estudio del Dolor. Tenemos el dolor nociceptivo, ¿no? Tenemos el dolor neuropático y tenemos el dolor mixto. Y acá falta una última, que antes se llamaba dolor disfuncional y ahora se llama dolor nociplástico. Ya son cuatro, acuérdense, ¿ya? El hecho que no esté acá quiere decir que no exista. El dolor nociceptivo es causado por la presencia de un estímulo doloroso en los nociceptores. Ya lo vimos que tenemos nociceptores periféricos y nociceptores profundos. Periféricos, dolor somático. Profundos, dolor visceral. Entonces, el dolor nociceptivo se divide en dolor somático y dolor visceral, previamente regulado por el sistema opioide.
Responde bien a analgésicos, a los inhibidores de la síntesis de las prostaglandinas y opioides. El dolor neuropático es un dolor causado por una lesión, una enfermedad del sistema somatosensorial, ¿no? Dolor intenso que puede acompañarse de otros fenómenos dolorosos. Dentro de los dolores, el dolor neuropático es el peor dolor que afecta la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Los pacientes con dolor neuropático eh, son los pacientes que peor calidad de vida tienen, ¿no? En ocasiones tienen una respuesta desproporcionada al estímulo, ¿no? Son esos pacientes que, por ejemplo, no pueden ni ponerse una sabanita porque se sienten aguja en la piel, en el cuerpo, no se pueden tapar con nada porque el simple hecho, el roce con una sábana hace que les queme, que le arda, que le hinquen como aguja, ¿no? Son dolores muy intensos, ¿no? Eso se llama lodiña, ¿no? La, la sobreexpresión del dolor, ¿no? Asociado con comorbilidad severa y pobre calidad de vida, ¿no? Los pacientes con dolor neuropático pues tienen una pobre calidad de vida, ¿no? Pobre calidad de vida. Y bueno, y de ahí viene el dolor mixto, ¿no? Que tiene neuropático y tiene nociceptivo. El dolor mixto generalmente se ve en los pacientes con cáncer, ¿no? Que hacen metástasis ósea, metástasis a columna. Generalmente vemos ese tipo de dolores en esos pacientes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, y con respecto al que mencionó plástico, Ujú. El dolor nociplástico está referido para lo que antes era el dolor disfuncional, ¿no? Y en ese dolor disfuncional teníamos a la fibromialgia. Igual, lo han cambiado a nociplástico porque ahora también no solamente se ve en ese dolor nociplástico, no solamente encaja el dolor disfuncional, como por ejemplo la fibromialgia, sino también dolores crónicos musculoesqueléticos, ¿no? Entonces, por eso han hecho ese pequeño cambio. Lamentablemente, en dolor todavía estamos en pañales, ¿no? ¿No? Y hay múltiples clasificaciones que más de ayudar a las personas, más confunden a las personas. Si nosotros mismos que estamos metidos en el tema de dolor, muchas veces nos confunde. Por ejemplo, yo digo, está bien, ya, han creado, la cambiaron de nombre, porque no solo, o sea, si lo ponen disfuncional, solamente está dirigido, porque el dolor disfuncional es muy parecido al neuropático. Lo que pasa es que no hay una lesión evidente, ¿no? Por ejemplo, la fibromialgia no tiene una lesión. Tú le haces una electromiografía, no vas a encontrar alteración, ¿no? No hay nada que te indique que hay una lesión nerviosa. Entonces, antes se llamaba dolor disfuncional, ¿no? Pero sí, bueno, lo cambiaron ahora por nociplástico porque dicen, bueno, no hay ninguna lesión. Entonces, y quieren englobar ahí un grupo de dolores musculoesqueléticos, ¿no? Pero, como les digo, no hay, o sea, hasta ahora no hay, yo no creo que eso quede como definitivo, van a ir cambiando en el tiempo, ¿no? Van a ir cambiando bastante en el tiempo, porque nos falta muchísimo para conocer bien lo que es dolor, ¿no? Todos estos cambios recién se han dado, ¿no? Se han ido dando. Ese es el dolor nociplástico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctor, cuando se da tratamiento, ¿no? Por ejemplo, los anestesiólogos, siempre se menciona que la dosis de fármacos tiene que ser muy exacta, precisa, ¿no? Siempre va a ser así para el tratamiento del dolor.
Por ejemplo, el dolor severo, ¿no? Usted mencionó que se daba, creo que, opiáceos, ¿no? Claro. Entonces sí, tiene que ser muy exacto siempre. Definitivamente, con todo medicamento hay que ser muy exacto, ¿no? Y sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Acuérdense que los adultos mayores son personas que ya tienen cierto declive en su función renal, porque muchos son hipertensos, diabéticos de larga data. Muchos tienen declive también de su capacidad hepática, ¿no? De la función hepática. Entonces, se tiene que ser muy preciso. Por ejemplo, un ejemplo claro de los opioides, ¿no? Un ejemplo muy claro de los opioides. Por ejemplo, la dosis que dicen los americanos para el uso de morfina es de 0,1 por kilo de peso. O sea, si yo peso 60 kilos, ¿cuánto me corresponde de morfina? Si es 0,1 por kilo por kilo, 0,1 kilogramo por kilo peso. ¿Cuánto me correspondería si yo peso 60? Sí. ¿Ah? 6, ¿no? Nosotros damos la mitad, damos entre 2,5 a 3 y el paciente que le calma el dolor, ¿no? Siempre en los adultos mayores utilizamos las dosis mínimas, ¿no? Las dosis más bajitas. Y de ahí vamos trepando, de ahí vamos empezando, de ahí vamos subiendo. Nunca se empieza con en el adulto mayor no puedes empezar con eh, una dosis techo, una dosis tope, como puedes darle a un paciente joven. Siempre en el adulto mayor empiezas con una dosis la dosis más baja. Y a partir de ahí vas trepando, buscando, hasta que mejore. ¿Por qué? Porque la guía de opioides dice que en los pacientes desnutridos, policontusos, eh, con disminución de su capacidad funcional, su capacidad renal, disminución de su capacidad hepática, en esos pacientes hay que darles el 50% de la dosis. Y es real. Le damos el 50% y el paciente calma su dolor, ¿no? Entonces, pero independientemente si es un opioide, siempre se debe empezar con la dosis mínima y de las dosis en los adultos mayores debe empezar con la dosis mínima y de ahí ir trepando hasta buscar la dosis exacta para ese paciente. Acuérdense que los tratamientos en los adultos mayores, los tratamientos son individualizados, en dolor igual, pero el tratamiento para el viejo es un tratamiento individualizado. Yo no lo puedo dar como le doy, por ejemplo, a ustedes que están jóvenes, no tómese 2 pastillas todos los días, ¿no? No puedo hacer eso, ¿sí? No sé si me dejé entender. Sí, doctor, ¿no? Siempre empezar a mitad de la dosis o dosis baja, ¿no? Claro, primero a empezar con el mínimo de dosis indicado, ¿no? Y ya yo de ahí voy subiendo, voy trepando, ¿no? No me voy a ir de frente con la dosis más alta, ¿no? En un joven, en usted, normal, bueno, sobrado lo toleran, no pasa nada. Pero en un viejo, no, en un viejo no. Un viejo inclusive puede producir ¿cómo se llama? Disforia, delirium, somnolencia por el uso de los opioides, ¿no? Pregunta, preguntas, preguntas, muchachos. No hay ninguna pregunta. Todo está claro. que tenemos. Es para que vean solamente los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en un dolor nociceptivo, por ejemplo, una artrosis de rodilla es un dolor nociceptivo. Eso quiere decir que va a ir muy bien con los AINES, como va a ir muy bien también con los opioides, porque acuérdense que responden bien, responde muy bien a los opioides y a los AINES. El dolor neuropático, periférico, central. Central, ositus, una esclerosis múltiple, lesión de médula espinal, periférico, dolor radicular, neuralgia posherpética, neuralgia del trigémino, ¿no? Y mixto, nociceptivo, neuropático y que tiene a ambos componentes, ¿no? Mixto. Dolor crónico de espalda,
dolor de espalda con componente radicular, dolor oncológico. Más vemos, bueno, en mi experiencia más veo dolor mixto en los pacientes oncológicos, ¿no? Muy poco veo este tipo de dolores, que más lo ven los rehabilitadores, ¿no? Más vemos nosotros este tipo, ¿no? El dolor oncológico en el mixto. Síndrome regional complejo, ¿no? Síndrome doloroso de espalda baja. Bueno, ya eso más lo ven los rehabilitadores, ¿no? Nosotros en geriatría vemos básicamente mixtos por dolor oncológico. Miren, y esta es otra clasificación, ¿no? Que también está en la IAPS, que también lo acepta. Nociceptivo, que ya hemos visto, pero acá hay inflamatorio, ¿no? Donde integran ahí, por ejemplo, a la artritis reumatoidea, porque ese dolor no es nociceptivo, es un dolor inflamatorio. El dolor neuropático igual, y acá estaba el dolor disfuncional, ¿no? Estímulo, un estímulo nocivo, no inflamación y no hay daño neuronal. No encuentro nada en la fibromialgia. Entonces, ahora este dolor disfuncional se llama dolor nociplástico. Nociplástico. A veces tantas clasificaciones confunden, ¿no? Son, en vez de ser beneficiosos, confunden. Si a nosotros mismos que estamos metidos en el tema a veces nos confunde. Y no, pero ¿por qué le han hecho ese cambio? No, no le encuentro. O sea, yo o nosotros prácticamente nos manejamos muy bien con este de acá, ¿no? Este. Y acá nada más nos faltaría agregar el nociplástico, que encaja muy bien. Entonces vamos a hablar un poco del dolor nociceptivo. Ya saben que el dolor nociceptivo se divide en somático y visceral. Tenemos nociceptores periféricos, tenemos nociceptores profundos. Aquí es causado por un daño tisular igual o potencial, ¿no? Actual o potencial, ¿no? Y un estímulo doloroso en el nociceptor, ¿no? Me quemo, me golpeo, me fracturo, qué sé yo. Predominantemente regulado por el sistema opioide. Responde muy bien a los inhibidores de las prostaglandinas. ¿Quiénes son? Los AINES, definitivamente, ¿no? Y acá hay un dibujito, ¿no? Acá que se quema, ¿eh? El neuropático es un dolor en asociación con una lesión nerviosa somatosensorial, ¿no? Hay una respuesta desproporcional al estímulo dado, ¿no? Puede acompañarse de otros fenómenos de dolor como la lodinia, ¿no? La lodinia es la expresión, es el dolor intenso, no relacionado con, es la sobreexpresión del dolor, ¿no? Por ejemplo, a ver, el solo hecho de que te roce la sábana no te puede generar dolor, pero a estas personas le puede generar un dolor intenso. Eso es la lodinia, ¿no? Asociado con comorbilidad severa y pobre calidad de vida. Los dolores que generan mayor dificultad o mayor problema a la persona son los dolores neuropáticos, de origen central, periférico, por ejemplo, comorbilidades como por ejemplo la diabetes, ¿no? Produce una neuropatía diabética. Hay un porcentaje de un 30-40% que hacen neuropatía dolorosa. No, no todos los diabéticos hacen dolor neuropático, ¿ah? Eso sí, ya lo tienen claro, me supongo, ¿no? Ustedes ya han llevado farmacología, ¿no? Ustedes ya llevaron farmacología, ¿no? Entonces, ustedes han llevado dolor, entonces, ¿no? ¿O no? O sea, ya son expertos. O sea, yo solamente estoy dándoles el cachito, ¿no? Los, este, los tips, porque ustedes ya son expertos en dolor y han llevado fármaco, entonces, ¿no? Estamos recordando. ¿Ah? Ya, entonces, este es el dolor neuropático, pues, ¿no? Asociado con comorbilidad severa y pobre calidad de vida.
¿no? Hay un 40%, un 30-40% de los pacientes diabéticos que hacen neuropatía dolorosa. No todos hacen neuropatía dolorosa. Y tiene que ver con la parte genética del paciente, tiene que ver con el manejo de cómo se encuentra la glucosa en el paciente, ¿no? Y esos pacientes que hacen neuropatía dolorosa por diabetes es un tema, tienen que manejar esos pacientes. El dolor inflamatorio, ¿no? Es un dolor espontáneo, más hipersensibilidad al daño tisular y a la inflamación. La inflamación permite protección, cicatrización y reparación de los tejidos. A menudo es lentamente reversible. Un ejemplo de eso es la artritis reumatoidea, ¿no? Y el dolor disfuncional es el dolor con hipersensibilidad que resulta de un proceso central anormal ante un estímulo anormal, ¿no? Ocurre sin estímulo nocivo, identificable o daño del sistema nervioso. No encuentras nada, pero la persona te dice que le duele, pues si le tienes que creer. ¿Cuántas mujeres con fibromialgia han sido pasadas como que, no, está loca, ¿no? A cada rato viene, ¿no? Una oportunidad he visto a una paciente en la emergencia que venía siempre por dolor, ¿no? Dolor. Ya viene esa loca, decían, ¿no? Los de la emergencia. Ah, dale suerte para que se vaya. Cuando ya nos hemos metido mucho más en el tema, hemos ido viendo y buscando a esta paciente, pues al final era una fibromialgia, ¿no? Al final era una fibromialgia. Y el manejo de la fibromialgia, pues es complicado, ¿no? No es una cosa tan sencilla también. Se tiene que, aquí, como todo dolor crónico, ¿no? Hay que ver todo el componente, ¿no? El componente farmacológico, psicológico, medicina física, educación del paciente, todo en conjunto, ¿no? No, 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 no puede, o sea, el tratamiento, si tú le haces tratamiento farmacológico solamente vas a fracasar. Es, el tratamiento, como nosotros lo llamamos, es el dolor total, ¿no? Manejo del dolor total, ¿no? Balance alterado de la excitación y la inhibición de las vías centrales. Hay un dolor disfuncional y dolor neuropático. Comparten algunas características comunes. Un ejemplo es la fibromialgia, pero ahora esto ya no se llama disfuncional, se llama nociplástico. Lo importante cuando nosotros vemos una persona con dolor es saber qué tipo de dolor tiene. ¿Es nociceptivo, es neuropático o es mixto? Porque si es un dolor neuropático, eh, si es un dolor neuropático, Arias, ¿calmará con un AINE? Si le doy diclofenaco, le doy ketoprofeno, desketoprofeno, ¿calmará? ¿Mejorará? Porque lo malo de nosotros es que a todo dolor le damos un AINE, ¿no? A todo, o sea, no diferenciamos si es nociceptivo, si es somático, si es visceral, no diferenciamos si es neuropático, no diferenciamos si es mixto. A todo le damos diclo, ¿no? Diclo con dexa, desquetoprofeno, ¿no? Ahora los que leen más dicen, no, el desquetoprofeno es mejor que el ketoprofeno, ¿no? ¿Mejorará un dolor neuropático con un AINE? Úrsula, No, doctor, no mejoran. No, ah, doctor, no mejora. ¿por qué? El AINE serviría para un componente nociceptivo. Así es, solamente para un componente nociceptivo. En un mixto, sí, pues definitivamente nos puede ayudar, ¿no? Porque tiene los dos componentes. En este cuadrito, miren, es muy sencillo, ¿no? Componente nociceptivo. Los AINES van muy bien. Los opioides débiles
también van muy bien. En el componente nociceptivo van muy bien. AINES y opioides. Los opioides potentes, lógico, súper bien, ¿no? Pero, por ejemplo, un opioide en el componente neuropático, perdón, un AINE en el componente neuropático, nada. Es por eso que ustedes muchas veces dan AINES y no, pues no calma el dolor, no pasa el dolor, no, para nada. Un opioide débil para el dolor neuropático puede ayudar en algo, sobre todo el tramadol, porque el tramadol tiene doble mecanismo de acción. Actúa a nivel de los sectores muy centrales, pero actúa también inhibiendo la recaptación de la serotonina y la noradrenalina. Y es por ese medio que produce cierto alivio en el dolor neuropático. De los opioides débiles, el que puede cubrir mm, eh, al menos en algo al dolor neuropático es el tramadol. Los opioides potentes van muy bien con el nociceptivo, con el neuropático también. El único que cubre neuropático de los opioides mayores es la buprenorfina, no hay otro. Ni la morfina, ni la oxicodona, ni la metadona, ni nada. El único que cubre parcialmente al neuropático es la buprenorfina. ¿No? Y miren, los analgésicos, los antidepresivos, los anticonvulsivantes, ¿no? Los coadyuvantes. Miren, al nociceptivo, bueno, algo, ¿no? Pero al neuropático va muy bien, ¿no? Es por eso que le digo que es importantísimo que ustedes sepan diferenciar qué es, cómo es el dolor nociceptivo, cómo es el dolor neuropático, ¿no? Eso es importantísimo para yo poder iniciar la medicación con el paciente. Los opioides son los únicos compuestos que actúan en el dolor crónico, tanto en el componente neuropático como en el componente nociceptivo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Hasta qué hora tenemos, Arias? Hasta las 8, doctor. ¿Alguna pregunta? La estrategia, como le dije, tratamiento farmacológico óptimo, ¿no? Que es la parte central, definitivamente el tratamiento farmacológico, no podemos dudarlo. La educación del paciente, no tengo que crearle falsas expectativas, le tengo que explicar que si es un dolor crónico, inicialmente no voy a poder calmar completamente el dolor, lo voy a llevar un un EVA -3, que sea tolerable, que pueda hacer sus actividades, los efectos adversos de los medicamentos que le estoy dando, terapia psicológica, dolor crónico y hay depresión de fondo, medicina física, medicina física y rehabilitación, ¿no? Ya hay un componente funcional, hay una disminución de la capacidad funcional en el paciente. Y si no calma con esto, definitivamente tenemos que hacer intervencionismo, pues, bloqueos, el bloqueo del ganglio de Gasser, una serie de procedimientos que actualmente han salido, ¿no? Esta es la escalera analgésica, ¿no? El primer escalón, los AINES, el paracetamol, el metamizol. El segundo escalón, la codeína, la hidrocodeína, el tramadol. El tercer escalón, morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina, ¿no? Acá dice, en el segundo escalón, pueden asociarse con fármacos del primer escalón en determinadas situaciones. Por eso que ven ustedes, tramadol con paracetamol, tramadol con, ¿con qué he visto? Con naproxeno, creo que he visto combinado también. Pero el clásico es tramadol, paracetamol, ¿no? Y el tercer escalón puede asociarse con fármacos del primer escalón en determinadas situaciones. Y cruzando todos los escalones, cruzando el primero, el segundo, el tercer escalón, los coadyuvantes, los anticonvulsivantes,
eh, los corticoides, eh, eh, la lidocaína, la capsaicina, ¿no? Todos los anticonvulsivantes que ustedes conocen, ¿no? Los antidepresivos, ¿verdad? Se me olvida, antidepresivos, anticonvulsivantes, ¿no? Los antidepresivos, los IRS, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, o los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Los anticonvulsivantes, pregabalina, gabapentina, ¿no? Lidocaínas en parches, los corticoides, dexametasona, prednisona, todos esos son coadyuvantes. Como a todo le dan ustedes diclo con dexa, a veces hay dolor neuropático, no mejora por el diclo, sino mejora porque le ponen dexa. Pero esa combinación no debe existir, es una aberración, o sea, tengo que dar un medicamento dirigido básicamente para ese paciente. Los AINES. La mayoría de los pacientes crónicos son tratados con AINES, ¿no? Los pacientes con dolor crónico son tratados con AINES. Un montón de abuelitos con AINES, ¿no? Alrededor del 70% de los casos tratados con AINES, tratamiento debe cambiarse debido a un control inadecuado del dolor. El uso crónico de AINES está asociado a alto riesgo de efectos secundarios graves. Cuando yo doy un AINE, tengo que ver tres cosas importantes. Ese AINE me va a producir hemorragia gastrointestinal, ese AINE me puede producir daño renal o ese AINE me puede producir riesgo cardiovascular. Acuérdense que los COPSIP producen riesgo cardiovascular. Y acá está, por ejemplo, gastrointestinal, ¿no? O sea, riesgos asociados a los analgésicos no opioides, o sea, los AINES, ¿no? Antecedente de sangrado o perforación intestinal relacionada al uso del AINE. AINE contraindicado. COPSI dice con precaución, pero bueno. Antecedente de úlcera péptica y sangrado, contraindicado el AINE. El COPSI con precaución. Sangrado activo con úlcera péptica, contraindicado el AINE. El COPSI contraindicado también. Cardiovascular, falla cardíaca severa, contraindicado el AINE, contraindicado el COPSI. Infarto de miocardio, AINE dice con precaución, pero yo no lo, por ejemplo, dice con precaución, pero a un paciente que ha tenido un infarto de miocardio, que es hipertenso, yo no le voy a dar un diclofenaco, ¿no? COPSIP, contraindicado. Antecedente de hipertensión arterial, infarto. AINE con precaución, COPSIP con precaución. Acuérdense que los COPSIP hay que tratar de evitar en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular. El paracetamol es un analgésico, un antipirético sin efectos antiinflamatorios. El riesgo de daño de toxicidad hepática, pero no es muy frecuente, ¿no? Nosotros podemos dar hasta 3 gramos de paracetamol al día. Con respecto al metamizol, analgésico, antipirético, de efectos antiinflamatorios, acción antiespasmódica, utilizado en dolor tipo cólico, o sea, visceral, riesgo de granulocitosis y alergia. Realmente a nosotros no nos ha dado a granulocitosis por metamizol, ¿no? Es un medicamento que puede utilizarse en fases agudas, ¿no? Y la terapia opioide es la terapia usual de primera línea, ¿para qué? Para dolor agudo severo, para dolor crónico moderado severo relacionado con el cáncer o enfermedad terminal. El uso a largo plazo de la terapia opioide en diversos síndromes dolorosos está aumentando. La evidencia reciente va en aumento y es aceptada por los especialistas del dolor, ¿no? Los opioides, según la OMS, débiles, tramadol, codeína, fuertes, morfina, oxicodona, fentanilo. Principal efectos a nivel nociceptivo y parcial efecto a nivel neuropático. ¿A nivel de qué receptores actúan los opioides? La mayoría de los opioides actúan a nivel de los receptores mu. Aquí en este receptor van a producir la analgesia, pueden producir depresión respiratoria, el estreñimiento es lo que produce en este receptor, euforia, miosis y vómitos. Y los receptores kappa, analgesia también,
en menor cantidad, diuresis, disforia, alucinaciones, hiperalgesia. En los gamma y en los ORL no se conoce exactamente muy bien lo que produce, ¿no? En los MU y en los kappa, son donde mayormente se conoce qué es lo que produce el opioide. El tratamiento también en tratamiento de dolores moderados a graves, ¿no? Cáncer, VIH, en cirugías, accidentes de tráfico, anemia falciforme, en dolores crónicos, ¿no? Y estos son los coadyuvantes, acá le he puesto los coadyuvantes, por ejemplo, los antidepresivos, la duloxetina, la venlafaxina, la mitriptilina. La mitriptilina es un antidepresivo tricíclico. Estos son IRS, son duales, ¿no? Los antiepilépticos, pregabalina, gabapentina, carbamazepina, ¿no? Y los apósitos de lidocaína, capsaicina, prednisona, dexametasona, clonazepam, baclofeno, todos esos son coadyuvantes, van muy bien en el dolor neuropático. Y esta es la guía americana de la Sociedad Americana para el Dolor en el adulto mayor, ¿no? Dice que todos aquellos pacientes con dolor moderado, severo y deterioro funcional secundario o con afectación de su calidad de vida en relación al dolor deben ser considerados candidatos para terapia opioide. ¿Ya? Pacientes con dolor frecuente o continuo de base deben seguir tratamiento con pauta fija para conseguir dosis estable de opioides, ¿no? En términos generales, los opioides deben utilizarse en dolor crónico, ¿no? En dolor crónico no oncológico y oncológico puedo utilizarlo. ¿Y cuáles son las barreras para el tratamiento efectivo del dolor con la terapia opioide? Uno es el desconocimiento del médico, ¿no? O sea, a nosotros nos han enseñado a tener miedo a los opioides. No, se va a volver adicto, dicen, ¿no? Nadie se vuelve adicto con los opioides si es que se usan de una manera adecuada, con las dosis adecuadas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces nos enseñan personas que nunca en su vida han manejado un opioide y son los que nos enseñan a veces terapia del dolor, ¿no? Y y por eso nos transmiten su miedo, sus dudas y todo, ¿no? Los opioides son los medicamentos más seguros que puedan existir, ¿ya? Pero sí, siempre, si son o sea, usados correctamente, ¿no? Con dosis adecuadas, pautadas adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no se usa? Uno, por temor. Dos, porque en nuestro país es muy difícil sacar los opioides porque hay que hacer recetas especiales. Viene Digemit cada cierto tiempo a contabilizarte las recetas, ¿no? Todo eso genera una serie de problemas. Muchas veces tampoco en los establecimientos de salud de primer nivel, por ejemplo, no hay ni tramadol, por ejemplo. Pero todas esas cosas generan que hayan barreras en ese sentido, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? Casi exacto, hemos culminado. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. He visto qué tan frecuentemente se le agrega el complejo B. Perdón, pero no te copié bien. ¿El qué? El complejo B, por ejemplo, ahí El complejo B el complejo B tiene que ver básicamente por las parestesias que tienen los pacientes, ¿no? Hormigueo, parestesia, ¿no? Que tiene que ver con la vitamina B, ¿no? Que también pero hay mejoría, ¿no? Pero eso no es pues un dolor neuropático, ¿no? En sí, ¿no? Es por deficiencia de vitamina, ¿no? Pero como tú ves ahí, la vitamina B no está como coadyuvante. sí, justo por eso le preguntaba, porque no. No, 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 eso es más por déficit de vitaminas, ¿no? Que puede producir parestesias, hormigueos, ¿no? Estamos hablando de dolor neuropático, ¿no? Donde por ejemplo, en el diabético hay una lesión evidente, simétrica, motora, asimétrica, motora, periférica y sensitiva, ¿no? O en un paciente, por ejemplo, que tiene metástasis en hueso y ha comprimido ha habido una fractura vertebral y está comprimiendo ese filete nervioso, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? Los otros, las parestesias y todo que presentan en los pacientes,
Es común, pues, ¿no? Hay veces por déficit de vitamina B12, ¿no? Coloca su vitamina B12 y mejora, ¿no? Acá estamos hablando de dolor, dolor. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Doctor, en geriatría, ¿cuáles serían las causas más comunes, ¿no? Por el que llegan los pacientes con dolor crónico, ¿no? Músculo esquelético. Músculo esquelético. Nociceptivo. Bueno, gracias. ¿Con quién llevaron dolor en... ¿Vieron opioides? ¿Fármaco, doctor? Ajá. Perdón, doctor. Creo que no se acuerdan tampoco de dolor ustedes, ¿ah? Bueno, ¿no hay más preguntas? Parece que no, doctor. Muy bien. Bueno, muchachos, tienen 5 minutos para que estiren, vayan al baño y empiecen su clase. ¿Qué tienen?